el ex procurador anticorrupción y abogado penalista que participó en las pesquisas del congresista Guido Lombardi y del exministro del Interior Fernando Rospigliosi. Está en la ventana indiscreta. Buenas noches, doctor Ugaz. Buenas noches. Usted el miércoles en el Congreso dijo que la ventana indiscreta no tuvo la gentileza de invitarlo al programa antes de hablar de usted. Quisiera que lo recordara al público. Vamos a ver. Bueno, la ventana indiscreta, el señor congresista ha dicho muchas cosas, ¿no? Y las viene diciendo sobre mí hace un buen tiempo. Entre ellas, por ejemplo, que yo fui a la ONA y que conspiré con Meini y después con Lizárraga para hacer esto, y ambos han desmentido esa situación. Y siendo profesora de periodismo, la directora de ese programa jamás tuvo la delicadeza de llamar y preguntar cuál era mi versión sobre los hechos y cruzar información. Él no ha sido capaz, habiendo tenido una relación de amistad que yo apreciaba, de llamarme y cruzar su información, que era lo más simple que pudo haber hecho. Eso es una mentira enorme. Nosotros hemos hablado de usted, doctor Ugaz, en este programa 2 veces. El programa del 13 de octubre y el programa del 3 de noviembre. Y aquí están los listados telefónicos de nuestros distintos teléfonos. El 13 de octubre lo llamamos 4 veces y hablamos con su secretaria Sandra Jordán. Y aquí están las llamadas. Estos son sus números, el de su estudio 615-9090, ¿verdad? Y su celular está aquí, que es el 9941134946. Lo hemos llamado 4 veces el 13 para invitarlo al programa del 13 y lo hemos llamado 5 veces el 3 para invitarlo al programa del 3. Aquí están las llamadas y son llamadas hechas de distintos teléfonos porque evidentemente este es mi teléfono, este es el teléfono de Vicky Zamora, que es nuestra productora, este es el teléfono de Frecuencia Latina. Aquí están las llamadas. Bueno, las mentiras no vienen por este lado, porque estos hechos no se remontan solamente a este caso. Recordará usted hace algún tiempo, en medio de su disputa con el señor Mome, usted expuso un ejemplar de La República y se preguntó, ¿y quién es Ugaz que sale acá en esta entrevista que le hace La República? Es nada menos que el abogado del diario La República y socio de Gonzalo de las Casas, que es amigo del señor Mome. Yo no era, ni he sido nunca abogado de La República, y el señor de las Casas, cuando usted hace esa afirmación gruesa, ya no era socio mío desde hacía más de un año. Y usted nunca me llamó ni me preguntó. Al día siguiente, cuando tenía su programa diario, sale usted a atacar al procurador Vargas y a mí, diciendo que habíamos favorecido a los Winter para perjudicar nada menos que a los Crucillat, a quien usted defendió en ese programa. Y nunca nos llamó a preguntarnos, se repitió 2 y 3 veces, la llamé, hablé con su secretaria, me dijo que usted estaba ocupada en la otra línea, que me iba a volver la llamada y hasta el día de hoy estoy esperando. Pero no ha hablado usted en la comisión. Pero digamos, para poner eso en contexto, una de las razones por las que yo no lo llamé, y vamos a hacer un pequeño paréntesis, fue porque sentí tremendo asco cuando leí por primera vez en mi vida la primera declaración de Matilde Pinchi Pinchi, una declaración que no circuló y que llegó a mis manos de manera absolutamente fortuita cuando empezamos a investigar al señor Mome, y en la que Matilde Pinchi Pinchi acusa y menciona al señor Mome Seminario más de 4 veces, y ustedes no lo comprendieron nunca en las investigaciones. Eso es absolutamente falso. No es falso, porque el documento existe y está colgado en la página web de la Agencia Perú, tanto que nosotros lo colgamos en la página web de la Agencia Perú. Y la Fiscalía hizo varias investigaciones sobre el caso Mome, o sea, usted una vez más especula a partir de su falta de acuciosidad para encontrar las investigaciones, nada más. Acusaron a tanta gente, por mucho menos. Ya que hablamos de santos, usted podría ser Santa Rosita de Lima. Yo le voy a decir aquí, mire, usted ha mencionado que mi secretaria sí se investigó y lo hizo la Fiscalía y están los expedientes ahí. Lo que pasa es que usted no tuvo el cuidado de ir y verificar esos expedientes y una vez más actuó con ligereza, y este asco que califica usted probablemente le impidió levantar el teléfono y hacer una pregunta tan simple. Por los casos importantes. En este tema de los teléfonos, usted trae su registro telefónico. Usted ha mencionado en su sarcástica autoentrevista en Agencia Perú de que estas llamadas se habían hecho, y mencionó personalmente a mi secretaria Sandra Jordán.
Yo le he pasado un correo y su respuesta es que el día 6 de octubre a mi oficina hubieron llamadas de Canal 2, pero no de su programa. Llamó una señorita Fiorella del programa 90 Segundos y otra señorita de nombre Isabel Chirinos, que pertenece a Enemigos Íntimos. El día 3 de noviembre, que usted dice que ha llamado 5 veces, Sandra Jordán menciona aquí que habló con una señorita que había llamado en nombre suyo y que ella le hizo saber que yo estaba de viaje. Yo he llegado el día 3 muy tarde por la noche y el día 4 la llamé para saber de qué se trataba su llamada y el día 5 llamó nuevamente una persona de su programa y dejó una grabación en la oficina. Usted en su autoentrevista dice que llamó el 6, el 13, el 20, el 27 y el 3. 5 días. Lo dice la telefónica y lo dice claro, son dos empresas serias. Ellos usted tiene mi celular, Cecilia, perfectamente pudo haberme llamado como me llamaba en otras oportunidades y nunca lo hizo. Entonces, esta explicación, en todo caso, acá estoy. Aquí están. Puede usted preguntar sobre las especulaciones. ¿Por qué está tan agresivo con nosotros? ¿Por qué está usted tan nervioso frente a lo que nosotros decimos? No son nervios, eso se lo puedo asegurar. ¿Cómo que no? Lo que sí es molestia y malestar, porque tanta mentira dicha junta, tanta mentira junta, pero bueno, ¿va a dejar hablar o no? Me hace una pregunta. Para ver, déjeme hablar en vivo primero, pues. Si me ha hecho una pregunta yo quisiera responder. Escuchemos cómo nos agrede para ver. Primero quisiera responder a su pregunta. 5 días dice que ha llamado, y yo quisiera ver los registros de los 5 días que no están ahí. Ahora dice que solo llamó el día 6 y el día 3, cuando cualquiera puede entrar ahora a Agencia Perú y ver que usted además con sus dedos dice 6, 13, 20, 27 y 3 de noviembre. Sí, ahora esos 5 se reducen a 2. A un celular que yo tenía. Por favor, que entonces ya no un poco más cuidado, un poco más de cuidado. Pero usted es el que tiene que tener cuidado porque está mostrando mucho nerviosismo. Vamos a ver cómo nos agredió. Usted califica quién es santo, quién es nervioso. ¿Podemos ver, podría señor director, cómo nos agredió el señor en el Congreso o no? Sí, le ha aprendido Cecilia Valenzuela también, al igual que Caretas, doctor Ugaz. Lo que he escuchado en el medio periodístico es que hay una mezcla de varias cosas. Frustración porque no tuvo la primicia, desesperación por su problema del rating y la ligereza de la que le han acusado últimamente periodistas serios como Gorriti y otros, que en lo que a mí atañe se confirma porque no ha sido capaz, habiendo tenido una relación de amistad que yo apreciaba, de llamarme y cruzar su información, que era lo más simple que pudo haber hecho. Ya demostramos que sí lo llamamos. Ahora bien, ¿por qué usted permite que Fernando Rospigliosi propale los audios sin avisar antes a la Fiscalía y permiten que Rómulo León Alegría fugue? Primero quisiera responder a usted. Usted dice que yo le he agredido. ¿Usted puede reconocer que el día 5 de octubre, cuando Fernando Rospigliosi salía de Cuarto Poder, usted lo llamó a su celular y le dejó una grabación diciéndole, ¿cómo me haces esto? ¿Por qué no me has traído la información a mí? ¿Usted recuerda esa llamada? Absolutamente. Okay, entonces, éramos amigos. Eso que he dicho, sí, usted, bueno, era amiga de un montón de gente. Sí, pero entonces también. Lo que yo he dicho ahí es verdad. Lo que yo he dicho ahí es absolutamente verdad. Usted se sintió ofendida porque no le trajeron la primicia y a raíz de eso inicia esta andanada de rumores y falsedades que si me da el tiempo le voy a explicar una por una. Tengo 9 falsedades contadas de todos los programas que he podido ver en los que usted ha hecho referencia a este tema. Contésteme primero, ¿por qué usted permite que Rospigliosi, que no es abogado, pero usted sí, además ha sido procurador anticorrupción, propale los audios sin avisar previamente a la policía, sin coordinar con la Fiscalía, y Rómulo León Alegría, que escucha en su casa, haga su maletín y se las pique? ¿Por qué permiten ustedes que fugue Rómulo León Alegría? Primero, yo no soy nadie para permitir, autorizar o darle órdenes al señor Rospigliosi. El señor Rospigliosi me busca, me pide un consejo legal, me pide que evalúe la información, yo lo hago y mi consejo es esto hay que ponerlo en conocimiento de la autoridad. Como él ha explicado un sinnúmero de veces, él consideraba que era mejor hacerlo de conocimiento de la opinión pública porque la información podía filtrarse y, por ejemplo, perderse el disco duro que finalmente, gracias a la rápida acción de la Fiscalía, se pudo capturar y que hoy está permitiendo conocer muchísima información. Entonces, usted además... Pero usted lo buscaron para probablemente legalmente, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿hay alguna obligación de que un ciudadano que tiene información tenga que ir a la Fiscalía a ponerla en conocimiento? Para que no se fugue legalmente ninguna. Legalmente ninguna. Y el señor Rospigliosi, esa es una pregunta para Fernando Rospigliosi. Él es el que tomó la decisión, a él le había llegado la información y por lo tanto a él le correspondía decidir qué hacer con ella.
Muy bien. Ahora, explíqueme por qué fue usted al Ministerio de Economía con el técnico de informática de su oficina a rebuscar la computadora de la viceministra de Economía, la doctora María Soledad Palacio. Le agradezco la pregunta, porque sobre este punto usted ha hecho una mezcla de información que finalmente ha terminado confundiendo a la opinión pública. En este programa confuso donde habla de la U y la I, usted dice que Guido Lombardi, el congresista, y Fernando Rospigliosi han recibido la misma información, y que cuando se detecta por el lado de Lombardi de que había un problema con el está grabado en su programa Agencia Perú. Son dos tiempos diferentes. Bueno, usted lo ha dicho y podemos traer un relato. Me hubiera encantado que hubiera editado eso, así como ha editado mis declaraciones en el Congreso. Es un relato, lo ha dicho. Pero usted, en primer lugar, a mi pregunta. Sí, le voy a responder, pero es que me estoy refiriendo al punto. Primero, nadie le rebusca la computadora a la viceministra. ¿No? Usted también dijo que Cuarto Poder llamó a la viceministra y que eso demuestra que Cuarto Poder tenía la información con días de anticipación. No sé de dónde sacó usted esa versión, pero yo he visto un documento de la viceministra a Cuarto Poder diciendo que usted nunca la llamó. Que yo no llamé a la viceministra. Nunca. Y hay un documento escrito. Ay, qué gracioso es usted. ¿Por qué no me contesta primero mis preguntas? Sarcasmos al lado. No, traiga usted las pruebas, yo le puedo traer las suyas. Contésteme mi pregunta. La viceministra Yulfo. ¿Con qué autoridad? Usted sabía que la viceministra... a trabuscar, como hubiera dicho mi abuela, la computadora de la viceministra de Economía, con el técnico de su oficina. Tuvo la curiosidad de averiguar que la viceministra Yulfo ha sido mi clienta, sabe que tiene una relación de amistad o de parentesco con Guido Lombardi. ¿Sabía usted eso? No, no tengo por qué saber cosas personales de la viceministra. No son personales. Un mínimo de investigación, ya que se reclama esto periodismo de investigación, hubiera llevado a saber... Ah, fue su clienta. O sea, que usted sabía cómo se escribía su apellido. Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué no pudo aceptar que estaban mal escritos los correos? Por eso mismo es que Guido Lombardi responsablemente llama a la viceministra, le dice, tengo estos documentos que me han llegado, y ella inmediatamente le dice, mi apellido no se escribe de esta manera. Y ella le pide al congresista Lombardi que por favor se mire su computador. Usted ha dicho que se le ha humillado, que se le ha obligado, que yo me he arrogado función de autoridad para ir y verificar. Ella lo pide, y lo pide como un favor, y este favor se hace, se verifica que efectivamente el correo está mal escrito. Susceptible de ser víctima de una andanada de publicaciones en la que la meten en un escándalo espantoso, le dice a Lombardi, vengan a ver. Lombardi tiene la educación y la gentileza de no ir, pero usted sí va. A pedido de Lombardi. A pedido de Lombardi. Usted dice que yo me he arrogado la facultad. Usted va con eso no es un peritaje, Cecilia. Por favor, sea un poco más rigurosa en sus apreciaciones. ¿Sabe lo que es un peritaje? ¿Usted sabe lo que es un peritaje? Usted lo ha dicho. Yo no he hablado de peritaje. ¿Usted ha dicho que va? Hemos ido a pedido de la señora Yulfo a mirar su computadora. Y yo no voy porque a mí se me ocurre, sino voy porque quien me había pedido asesoría en esto me solicita que yo vaya a esta oficina. Hemos ido con la propia Marisol y han estado presentes el gerente de informática del MEF y el gerente legal del MEF. Y por lo tanto, eso se miró. Y yo volví donde Lombardi y le dije, efectivamente hay un problema en este correo. ¿Cuánto le cobró usted a Guido Lombardi por esta gestión? Absolutamente nada, y aunque usted se rió mucho en su autoentrevista sobre este punto, ni a Lombardi, ni a Rospigliosi, ni a mucha otra gente. Yo le puedo explicar, mi oficina tiene un sistema que se llama Sistema Pro Bono, que hoy se está extendiendo a otras firmas de abogados que ya lo tienen implementado, por el cual en casos de interés público no se cobran honorarios. El técnico es un técnico empleado y por lo tanto no cobra nada. Bien, comprenderá, ¿usted cree que si el doctor Carlos Rivera del IDL o simplemente el penalista Lamas Puccio, que son dos personajes distintos, antagónicos casi, podrían hacer lo mismo? ¿Podrían entrar a un ministerio y revisar la computadora de un ministro o de un viceministro? Eso solo lo puede hacer usted, ¿no, doctor Ugaz? Mire, eso lo puede hacer cualquiera que se lo pide el dueño de la computadora. Si usted me pide que yo venga a ver su computadora Canal 2, obviamente me van a abrir la puerta porque usted lo está pidiendo. Si la ex viceministra, porque ya no era viceministra, solicita que vengan dos personas a las que ella les ha pedido esta situación, ¿cómo no nos van a abrir la puerta? ¿No es el terror que usted impone por la relación que tiene usted con tantos medios? Esa ya es su versión recogida de La Razón. Usted hablaba hace un rato de que usted y La Razón coinciden últimamente y parece que es verdad.
toda esta historia inventada de que uno ha estado detrás de todo esto cuando me he limitado única y exclusivamente a acudir al pedido de dos personas que en momentos distintos y con elementos distintos piden mi consejo legal, parece que a usted le molestara que alguna gente me buscara para que yo aconsejara. Eso no es verdad que cuando se revisaba la computadora de María Soledad Yulfo, usted insistía en que la información era veraz. Absolutamente falso. Absolutamente falso. Y sería interesante saber quién es su fuente, porque eso no es cierto, como no es cierto que Cuarto Poder llamó a la ex viceministra para pedirle... ¿Quién le entregó ese material a Lombardi? ¿Cuál fue la fuente? Lombardi lo recibió de fuente anónima, eran papeles, usted ha dicho que tenía los mismos audios que Fernando Rospigliosi, hasta donde yo sé, el congresista Lombardi nunca tuvo un audio, tuvo copias en Word de papeles, 8 o 10 correos, y eso es lo que me mostró, y porque precisamente eran papeles que no sabíamos si eran auténticos o no, es que él decide con muy buen criterio recurrir a las personas aludidas, por lo menos a una de ellas, para verificar la verosimilitud de esta, vamos a ordenarlo. Entonces, usted en agosto sabe positivamente primera semana de que hay correos, muy bien, primera semana de septiembre, sabe positivamente que hay correos que implican, ¿no?, a dos autoridades en un escándalo realmente tremendo, ¿no?, porque hay implicarían, diría yo, implicarían, y que son falsos. Esos correos son falsos. Usted ha visto esos correos porque Lombardi se los ha dado, y en esos correos, entre esos correos, hay dos de Rómulo León. Y usted también los vio. Y evidentemente, si eran un paquete de correos, un grupo de correos, estaba claro que también estos eran falsos. O los de Rómulo León eran ciertos y los otros eran falsos. Yo no sé de dónde llega usted a concluir que todos eran falsos. Lo único que yo le puedo decir es que el apellido de la señora Yulfo estaba mal escrito y por lo tanto era de presumir que ese correo no era verdadero. Eran tres. Usted ha dicho el otro día aquí que ha hablado con Jaime Carvajal y que Jaime Carvajal le ha dicho yo no, eso no es mío, y usted da por cierta esa versión, ¿no? Entonces ahora dice que todos los correos eran falsos. A mí no me consta que sean falsos. ¿Usted cree que no son falsos? No lo sé. Ya. Habría que demostrarlo. Este de Rómulo León a inventor21@hotmail es falso porque es del 27 de diciembre. A Hernán Garrido Leca, donde quedan en encontrarse para una reunión con el tema del cemento. Pero Garrido Leca tiene permiso y está de viaje, y eso lo hemos verificado en el peruano desde el 21 de diciembre del año 2007 hasta el 4 de enero del año 2008. O sea que el contenido del correo no sostiene. Esa es la razón por la que podemos descalificarlo. Porque no hubo forma que se reunieran porque el señor no se encontraba físicamente aquí, salvo que un holograma de Garrido Leca se hubiera reunido. Usted puede recibir un correo en el otro correo, porque el tenor dice de una reunión en el despacho. Que estaba solicitando una reunión, no sé, si usted lo lee sería bueno saber. Usted lo ha leído. Sí, usted lo ha pasado 2 meses y mucha bulla. Usted lo ha leído, usted lo ha leído. Si hiciera referencia específica, si está pidiendo una reunión o habla de una reunión. Estos correos son falsos. Usted sabe que son falsos. No usted es un hombre audaz, es un hombre que ha tenido un cargo sumamente importante, ha sido el procurador anticorrupción de esta oleada tremenda que fue el montesinismo. Usted sabe que esos correos no lo sé, y me parece muy atrevida su conclusión, porque usted no ha hecho ninguna investigación seria sobre el contenido de esta información. Bueno, sabe que estos son falsos. ¿Por qué razón? Explíqueme una cosa, ¿por qué si le digo algo, usted me cambia el contenido de mi respuesta? No, pues no, señor. Le acabo de decir que no lo sé, y usted dice que yo sí sé. Usted tiene aquí dos historias. Usted tiene aquí la participación en 2 historias. Usted tiene 2 amigos que tienen la suerte de recibir sobres anónimos. Que usted no tuvo. Su amigo Guido Lombardi y su amigo... No, imagínese que me llegaba esto en sobre anónimo y yo me lo creía y patinaba horriblemente como han patinado algunos de mis colegas. No, bendito sea Dios. Entonces, o me usaban como en el otro caso. Entonces, miren, usted tiene 2 amigos. Sus amigos reciben sobres cerrados. Usted verifica, porque son tiempos distintos, ¿no es cierto? Verifica que los correos de Lombardi hay varios, por lo visto. Usted dice que estos no sabe, que usted no se atrevería a decir que son falsos. Muy bien, usted, los de Yulfo, sabe que son mentirosos. Y allí es donde se negocia el tema de los aranceles, que es el tema más grave. Y sabe que son falsos, que son falsificados. ¿Tema más grave que cuál? Entonces,
cuando Rospigliosi un mes después lo busca a usted y le da los audios, y usted encuentra que hay un hilo conductor, que es Rómulo León Alegría, que aparece en los correos que tenía Lombardi, y que aparece en los audios que tiene Rospigliosi, usted no alerta a su cliente Rospigliosi y le dice, oye, cuidado, porque aquí Lombardi también tuvo una documentación que le llegó como a ti, anónimamente, casos muy parecidos, ¿no? Sin una persona, una fuente que se identifique, y había por lo menos 3 correos falsos, los de María Soledad Yulfo. Ahí está, usted se protege y dice solamente esos 3. ¿Por qué no alertó usted a Laura Puertas, que es su amiga, a Fernando Rospigliosi, que es su amigo? ¿Por qué? Sería bueno que usted entienda de una buena vez que estamos hablando de 2 situaciones totalmente distintas. Rospigliosi recibe audios y esos audios los lleva a una verificación técnica y pasan la verificación técnica. Sí, pero esos también audios no han sido editados, no han sido audios manipulados. Está bien, pero los correos no se hicieron públicos en ese momento. Los correos se entregaron a la fiscalía el día siguiente. Pero reciben Lo que se hicieron públicos, Cecilia, fueron los audios. Y los audios son reales. ¿O usted duda que lo que ha hablado Kimper, usted le cree a Kimper a ese Reiber? No, Okay. yo no tengo por qué. Bueno, le ha creído a otros que le han dicho que no, y usted con el simple no se ha contentado. Esas inferencias automáticas son muy peligrosas. Y lo dice rápido porque tiene experiencia mediática, pero no es cierto. Pues ya, la gente entonces, sabe lo que he dicho. Mire, yo le puedo poner un ejemplo de lo que usted hace. En su autoentrevista, usted dice... No, contésteme. Ya le contesté, Rospigliosi recibió audios, los audios fueron verificados. Los audios fueron... Oye, esos audios... ¿Usted cómo sabe lo que yo hago Rospigliosi? En esos audios habla León Alegría. Y hace un mes, Guido Lombardi, de la misma manera, en un sobre anónimo, recibe unos mails. Papeles. En los que, papeles, mails impresos. Rospigliosi no recibe papeles, Cecilia. Rospigliosi recibe 2 discos compactos. Entonces miente Rospigliosi porque dice que él recibe mails. Los mails vienen en un disco compacto, es una versión electrónica del correo, por favor. En lo que había recibido Lombardi hay 2 mails de Rómulo León, o sea, hay un mismo personaje, un mismo protagonista. ¿Cómo es posible que usted no le diga cuidado? Hay un mismo protagonista. Bueno, aquí hay una cosa medio esquizofrénica, porque se le critica a Rospigliosi haber demorado 4 o 5 días en hacer esto público, que son los días que él se demoró en verificar la autenticidad de los audios, y ahora usted dice, ¿por qué no se le alertó? Obviamente se hizo una verificación, él lo ha dicho, lo ha explicado, y esto ha sido refrendado por Cuarto Poder. Y la prueba es que hoy día nadie duda, salvo usted aparentemente, de que los audios son ciertos. La prueba es que hay un proceso judicial. No, que los audios sean Entonces, ciertos. ¿cuál es el cuestionamiento? Explíqueme el cuestionamiento, no entiendo, es que no entiendo su pregunta. En primer lugar, queda usted muy mal. Seguramente para usted. Todo el mundo ha escuchado nuestra posición frente a este tema. Nosotros estamos absolutamente contentos con que haya caído León, haya caído Kimper, por supuesto, alabamos que los audios hayan salido, estamos de acuerdo con que los audios hayan publicado. Critico la intencionalidad de ocultar de ustedes. De usted sobre todo. ¿Sabe por qué? Porque usted es la cabeza legal operativa en este tema. Usted ha dicho por lo menos eso en el Congreso, que usted es el asesor del comercio y que le preguntan sobre contenidos en la Unidad de Investigación del Comercio. Y el señor Fernando Ampuero, hasta hace muy poquitito, director del comercio, de la Unidad de Investigación del Comercio, dice: nosotros empezamos haciendo un seguimiento a los mexicanos que llegaron a Perú con grandes inversiones, en particular el rubro del cemento. Sabíamos que había una cementera mexicana, en fin, cuenta una anécdota que tiene que ver con Estados Unidos, y dice, y en efecto, cuando los mexicanos llegaron el año pasado, el gobierno comenzaron una serie de movidas, al parecer en beneficio de estos. Nuestra hipótesis es que se trata de industriales peruanos avasallados por corruptos encaramados en el gobierno. El periodista O'Brien hizo contacto con gente que le entregaba sobres cerrados, igual que a Rospi, igual que a Lombardi, ¿no es cierto? Y que no se sabe quiénes son, y que se manejaban con seudónimos, y nos entregaban material porque sabían que estábamos ¿Y yo qué tengo que ver con eso? ¿Me menciona a mí ahí? No, señor, pero usted ha dicho, usted se ha autorrelacionado, porque usted ha dicho en el Congreso que era usted quien asesoraba a la Unidad de Investigación, que la Unidad de Investigación le hacía consultas sobre contenidos. Fernando Ampuero, que tuvo todo el material. Usted sabe perfectamente que hace más de 10 años yo soy asesor legal del comercio, porque usted ha sido convocada por mí como testigo del diario El Comercio contra Mufarech. Sí.
Y sabe perfectamente que yo soy asesor del periódico hace mucho tiempo. Yo sé que ahí no miente. Okay. Aquí tampoco, entonces no veo qué tiene que ver lo que declara Ampuero con mi participación como asesor de Rospigliosi. Ay, qué gracioso. ¿Cómo que qué tiene que ver? Ampuero está diciendo que él tiene todo el material. Que él tiene el material que tiene que ver con el cemento, o sea, estos mails, y que él tiene los petroaudios. Que él recibe todo. Eso está diciendo Ampuero. Y usted mismo ha dicho en la Comisión Investigadora del Congreso que usted era consultado por la Unidad de Investigación del Comercio. A ver, vamos a explicar ese punto. Unimos los factores. Vamos a explicar ese punto. El Comercio y la Unidad de Investigación del Comercio. Si usted escucha mi declaración completa ante el Congreso, qué pena que no la ha puesto. Yo digo que como asesor externo del Diario del Comercio, yo he cumplido 2 funciones. Además, solo en materia penal. El Comercio tiene muchos abogados. A mí me consultan los temas penales. Yo cumplo 2 funciones, o he cumplido 2 funciones. Una es defender a los periodistas que son denunciados, como a usted le consta, porque ha sido convocada como testigo en más de uno, o en por lo menos en uno de esos procesos. Y segundo, eventualmente he sido consultado por periodistas e incluso por el mismo director en algún momento sobre las consecuencias legales que podría tener una publicación. Eso quiere decir, como usted insinúa ahora, que la unidad de investigación trabajaba conmigo al lado para que yo aprobara sus notas. Por supuesto que no. De repente le consultaba la parte Respecto legal. De esto, obviamente, usted pregúntele al señor Fernando Ampuero si hemos tenido alguna reunión él y yo con papeles o audios o esto para discutir. Evidentemente eso no es así. Y ahí está la prueba que Ampuero no me menciona. Varillas, gerente general de Petrotec y chuponeado, ¿no? De manera industrial, porque claro, el chuponeo industrial ataca a Varillas y se descubre en el 2003 que estaban chuponeando su casa. Alberto Varillas es el esposo de su competencia Rosa María Palacios, a quien conozco desde la época del colegio, porque es un par de años menor que yo, y de la universidad. No tengo ninguna relación particular con él, más que la relación social de haberme encontrado eventualmente con él y con Rosa María en uno u otro lugar. Como ya he explicado, toda esta fiebrada versión de que yo soy el titiritero, como ha dicho usted hoy en su propaganda y lo viene diciendo desde ayer el operador, esto viene de La Razón. El diario La Razón... No nos referíamos a usted. Bueno, mejor. El diario La Razón, que crea toda esta historia porque se introduce en la página web de mi oficina, cuyo logo está ahí atrás, que es pública además, y verifica que entre los muchos clientes que tiene la oficina, históricos, aparece Petrotec. Y entonces La Razón, con esa acuciosidad y rigurosidad periodística que ahora parece haberse contagiado en otros lados, dice, aquí está la prueba de quién es la mano que mece la cuna, dice el congresista Raffo, ¿no? Y entonces La Razón cree esta historia que usted ingenuamente con Beto Ortiz repiten. Usted parece que ha perdido varias cosas en estos años que no lo he visto, pero no ha perdido el humor. No, y espero que no. A ver, cuénteme, ¿qué relación laboral tiene usted con la empresa All Security? ¿Ellos han sido sus clientes o sus proveedores? All Security, como usted sabe bien, porque fue involucrada conmigo en una historia falsa que mereció que usted misma planteara una rectificación a la revista Caretas, es una empresa de investigadores, ex policías, que nosotros hemos contratado en 4 o 5 ocasiones para casos en los que necesitamos que se consiga información privada de personas que son sospechosas de haber estado involucradas en hechos delictivos. Como usted misma... ¿Qué tipo de información privada? Mire, básicamente hacen todo lo que es investigación registral, lo que es Infocorp, registros públicos, registro vehicular, antecedentes penales y policiales, movimientos migratorios y luego información de contexto. ¿Pero eso no lo puede hacer un practicante de su oficina? No. Mire, nosotros lo hacemos. Mire, yo he sacado de usted, por ejemplo, y acá tengo, he sacado todas sus propiedades en la SUNARP. No, acá aparecen unas suyas y otras de su papá. Usted tiene hartas propiedades, qué suerte. También he sacado, por ejemplo, aquí está su registro vehicular. Y también su movimiento migratorio, y no hemos tenido que contratar a una empresa de seguridad. Es que esa es la diferencia, porque usted considera que eso es una investigación seria. A mí no me lo parece y por eso busco a investigadores especializados para que hagan investigaciones serias. O sea, ¿usted cree que eso no es serio? Pues no, pero eso no es una investigación, pues eso no es una investigación. Usted va y pide un papel. Yo le estoy hablando de un equipo de investigadores que hacen análisis de esa información. Por ejemplo, usted no ha mencionado que mi papá es difunto y que tiene esas propiedades que aparecen ahí no son mías, sino son de él.
dice que son de sus papás. Acá no, he separado muy bien las de su papá de las suyas. Las que están subrayaditas con amarillo son suyas, las que no bueno, son yo de le su aseguro papá. que yo no tengo esa cantidad de propiedades, y si quiere lo podemos discutir luego. A ver, y entonces si para eso servía All Security, ¿para qué contrata usted al investigador privado Iván Kamisaki? Porque son clientes que hacen encargos de diversa envergadura. El investigador Kamisaki nos fue recomendado por otro cliente, es un investigador individual, privado individual, que había hecho una excelente investigación sobre piratería, delito contra la propiedad intelectual. Nosotros teníamos una investigación de esa naturaleza y decidimos llamarlo y verificar su trabajo en esta primera experiencia, y la verdad que hizo un excelente trabajo. Así es que él hace piratería. No. Él es un investigador individual cuyo antecedente para el cliente que lo contratamos era un caso similar al que a nosotros nos interesaba investigar. ¿Pero en qué ese hizo caso finalmente Kamisaki, por ejemplo? Kamisaki presentó un reporte escrito que está en manos de mi cliente y que obviamente, como no estoy autorizado, no le voy a dar los detalles del caso. No era segmentos, videos, fotografías, fue un trabajo de gran en absoluto. Fue un trabajo de gran intensidad en el internet. Y eso toma tiempo, y usted dice que eso lo puede hacer un practicante. El practicante en un estudio jurídico se dedica a otras cosas, se dedica a formarse en primer lugar, y esa es la obligación nuestra como maestros de práctica, y luego a cumplir con encargos. Kamisaki es un experto en internet. Bueno, es un experto en internet, es ex policía y por lo tanto es un experto en pesquisas también. ¿Usted sabe lo que en la jerga abogadil significa el término de paso por la trituradora? No tengo la menor idea. Además no creo que sea abogadil porque nunca lo he escuchado y tengo más de 20 años de abogado. Sí, ¿no es cierto? A ver, le voy a contar. De paso por la trituradora es una forma como ciertos abogados negocian con sus clientes. Su cliente tiene un enemigo, entonces este abogado lo defiende, por ahí hay un juicio, qué sé yo, pero luego le ofrecen pasarlo por la trituradora. Y si el cliente está dispuesto a pagar lo que cuesta pasarlo por la trituradora, este abogado arma un expediente, ¿no? Con ayuda de gente así, ¿no? De gente como los de All Security, como este señor, ¿cómo se llama? Kamisaki, que es investigador privado. Y arma un expediente con todos los problemas, las deudas, los defectos, los amoríos, en fin, de esta persona, de este enemigo. Y claro, se convierte pues en un expediente atractivo, porque por lo general hay ahí una serie de fallas y de cosas y quizás hasta de delitos. Y entonces lo lleva a un canal de televisión y lo ofrece a un periodista. El periodista encuentra que la documentación por lo menos es verosímil, y entonces empieza una serie de, se lanza a realizar un documental, un reportaje, qué sé yo, y en determinado momento pasan ese reportaje por un programa de televisión cualquiera, o lo ponen en un periódico, qué sé yo, y eso se llama pasarlo por la trituradora. Bueno, ¿Nunca había usted escuchado? No sé quiénes son sus abogados, la verdad que ese lenguaje nunca lo he escuchado en el mundo jurídico. No, eso es un chantaje, lo que usted está expresando es un típico chantaje. Porque yo no sé si aquí le traen ese tipo de expedientes para que usted lo haga reportajes con ese tipo de información. Nosotros no trabajamos así. Y justamente a ese tipo de inferencias irresponsables es a la que yo me referí el otro día. Y ahora sí quisiera que me dé 2 minutos para darle un ejemplo de lo que uno podría hacer, como hace usted, con datos sueltos. Usted en su autoentrevista el otro día dice, ¿quién se ha creído el pinche abogado Ugaz? Sí, eso le ha vivido en el alma. Usted sí, porque pinche es un término mexicano, ¿no? Que significa poquita cosa. No, pero acá como acá hay mexicanos investigados, entonces yo puedo decir, Valenzuela usa la palabra mexicana pinche, quiere decir que tiene una relación con mexicanos. Y resulta que Carvajal aparece vinculado a mexicanos, usted le hace una pregunta a Carvajal y le cree, y resulta que Carvajal no es nada menos que socio del actual ministro de Educación y del señor Garrido Leca. El actual ministro de Educación ha sido rector de la San Martín de Porras, que es la principal auspiciadora o una de las grandes auspiciadoras de su programa. Entonces resulta que yo armando todo esto,
Bueno, en su página web aparece la Universidad San Martín como auspiciadora de Agencia Perú. Entonces, con la misma irresponsabilidad... Cachito está diciendo que este programa no lo auspicia de San Martín. Hoy día trabajo Agencia Perú y veo Universidad San Martín de Porres. Entonces, con la misma irresponsabilidad, yo podría decir que usted ha dicho todo lo que ha dicho el otro día para satisfacer a su auspiciador, no complicando la situación de mexicanos vinculados a Carvajal, Chávez y Arriola. ¿Sí o no? Bueno, así exactamente me he reído yo el otro día que he escuchado toda la explicación. Usted me ha acusado de haber digitado a la ONA. ¿Qué pasó con esa acusación? Oiga, salieron Meini y Lizárraga y la desmintieron en 24 horas. Usted después ha dicho que hemos entregado paquetes. Que Pablo Bryan fue donde él y le habló de este tema. Luego Meini le mintió por teléfono a César Hildebrand Chávez. Yo ya no le puedo creer al señor Meini, porque el señor Meini no dice lo que la le quiero verdad. Decir es que todo lo que usted dice después se cae porque no lo puede comprobar. Entonces usted dice que todo el mundo miente menos usted. Usted lo sabe. No, tampoco. Yo simplemente pregunto. ¿Por qué un hombre... Usted califica que es peor. Porque una persona de su experiencia, usted que ha sido un ex procurador anticorrupción, no se da cuenta que cuando hay pruebas falsas mezcladas con pruebas verdaderas, la intencionalidad y el objetivo de ese chuponeo, porque han chuponeado correos, han chuponeado teléfonos, no es la lucha contra la corrupción. Allí hay una intencionalidad grave, una intencionalidad de otro tipo, un objetivo de otro tipo. Y usted tiene todas las características para entender y darse cuenta que eso es lo que está detrás. A ver, ¿por qué razón usted no le recomienda a Rospigliosi y a Puertas, por último, a hablar con Lombardi, que son súper amigos todos, y decirle, oye, ¿me puedes pasar esos papeles? Porque, ¿sabes qué? Voy a ir a la fiscalía, voy a entregar, ayer he puesto solamente lo que es, he podido comprobar que es cierto, pero voy a entregar a la fiscal todo. ¿Por qué? Porque la fiscal tiene que hacer una investigación en base a toda la información, y sobre todo, porque si leemos la entrevista de Fernando Ampuero, que es la persona que recibe todo el material, uno se da perfecta cuenta que él está trabajando con todos los elementos, con los mails falsos que hablan del tema de los mexicanos y con los audios que son ciertos. Pregúntele a y que Ampuero. Involucran a Kimber. Si sus acuciosos periodistas, que han falsa. sacado el registro de mis inmuebles, Entonces, hubieran buscado el movimiento migratorio de Guido Lombardi, se hubiera enterado que Guido Lombardi estaba en Europa. Sencilla razón por la que Fernando Rospigliosi no le podía pedir absolutamente nada. Pero usted sí sabía y lo podía haber Yo no tenía los documentos. Además le voy a decir, yo no tenía los documentos. Jaime Carvajal ha enviado un mail a la señora Laura Puertas, puede usted preguntárselo, en el que le dice, Cuarto Poder nunca lo llamó. En el que dice, Cuarto Poder no me llamó, a mí me llamó Rosa María Palacios. ¿Usted ha dicho acá que Cuarto Poder lo llamó? Sí, y me equivoqué y por eso ahora preciso. Quien llamó fue Rosa María Palacios. Pero Rosa María Palacios es subordinada de Laura Puertas, porque Laura Puertas es la directora general de prensa de América Televisión, y Rosa María Palacios tiene un programa periodístico que está subordinado a la directora. Yo no soy abogado de América Televisión. Por lo tanto, que haya llamado Rosa María Palacios quiere decir que que en América sí tenían los correos electrónicos. Ella por eso llama a Carvajal, y eso lo puso Carvajal en blanco y negro y se lo ha enviado a la señora Puertas. Y entonces, usted sabe, porque todos en este tipo de casos se reúnen los equipos. ¿Cómo sabe usted que yo sé? A ver, explíqueme, ¿cómo sabe usted que yo sé? Porque usted ha dicho en el Congreso que usted se pasó más de un día escuchando los audios para encontrar las frases. ¿Qué tiene que ver eso con América Televisión? Porque usted trabajó afanosamente en el tema, y cuando alguien trabaja afanosamente haciendo... No, usted no sabe, pues, esta es la prueba, usted no sabe, no. Haciendo una denuncia, usted está especulando, usted tendría que haber sido riguroso, como usted me reclama a mí. Mera especulación. No, porque usted está haciendo una denuncia ante la Fiscalía de la Nación. Usted acaba de afirmar en este programa en vivo que yo sabía que Cuarto Poder o Rosa María Palacios o América Televisión tenía esto. Yo no lo sabía. Solo sabía que Lombardi lo tenía. Y sabía que Rospigliosi había llevado el material, eso sí lo sabía. ¿Y por qué no le dijo que en los mails de Lombardi aparecía Rómulo León? ¿A quién?
A Rospigliosi y a Puertas. Rospigliosi sabía esa historia, pero Guido Lombardi no estaba en el Perú, le acabo de decir. Lombardi ha estado en Europa y ha regresado después. Ya en revelación. Rospigliosi sí sabía esa historia. Yo le agradezco muchísimo su presencia aquí en la ventana. A usted que me haya permitido aclarar todas estas imprecisiones. Muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, ¿sí? Vamos a regresar entonces con la respuesta a Fernando Rospigliosi, que sí sabía esa historia.